Dios les bendiga. En esta hermosa mañana estaré compartiendo con ustedes un tema que es sobre la traición, ¿verdad? Sobre la persona que traiciona la confianza de otro. En este caso estaremos, ¿verdad?, analizando un hombre en la Biblia que nos habla, la Biblia, ¿verdad?, de Judas Iscariote, un hombre que caminó con nuestro Señor Jesucristo, conoció las maravillas, vio los milagros, comió con él, convivió, estuvo cercano a él, recibió el cariño y el amor de Cristo Jesús. Mas, sin embargo, ¿verdad?, su decisión de él fue traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Estaba escrito que él iba a ser el que iba a entregar a nuestro Señor, pero también, ¿verdad?, en el último momento, cuando él entrega al Señor, él se arrepiente, pero es un arrepentimiento, ¿verdad? En un momento él pudo arrepentirse, pero no quitarse la vida. Y él, al arrepentirse, siente, ¿verdad?, cargo de conciencia y va y devuelve las monedas, las 30 monedas por las que vendió a nuestro Señor Jesucristo, y se cuelga de un árbol y cae, y dice la palabra que se destroza, se salen sus intestinos, y es una muerte muy triste. Bueno, estaremos, ¿verdad?, mirando que todos somos propensos a ser traidores o a ser traicionados. Yo en lo personal he recibido, ¿verdad?, traición de parte de la pareja o también de un amigo. Y es muy triste y muy doloroso. Pero también, ¿verdad?, es de uno la decisión perdonar cuando alguien te defrauda. Y también es la decisión de la persona que traiciona el no hacerlo, ¿verdad? Porque tiene libre albedrío para hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, la traición, ¿verdad?, trae tragedias, trae muerte, trae dolor, trae desunión de familias, desunión de amistades, y acarrea muchas cosas tristes, ¿verdad?, con ella. En sí, la traición es muy dolorosa. También vemos que el enemigo de las almas, ¿verdad?, en el cielo, cuando él estaba engañando a los ángeles, ¿verdad?, él se trajo la tercera parte de los ángeles, pero también él cometió traición hacia nuestro Dios. Entonces vemos que la traición es maligna, ¿verdad?, que desciende de todo lo que no es de Dios, diabólica. Entonces, nosotros vemos en el libro de Juan, capítulo 12, vemos cuando el Señor, a días de que ya fuera la Pascua, ¿verdad?, estaba cenando en casa de sus discípulos, de María y Marta, y estaba también Lázaro, el que había sido resucitado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces Marta dice que servía la mesa y María estaba, ¿verdad?, en su propósito, eh, agarrando un perfume para ungir al Señor con él, un perfume de nardos que costaba 300 denarios. Era un perfume caro, mas sin embargo ella no veía el precio del perfume, sino que ella quería hacer una obra hermosa, lavándole los pies a nuestro Señor Jesucristo y secándolos con sus cabellos. Entonces vemos que ahí estaba el personaje de Judas Iscariote, el cual, ¿verdad?, se molestó, y en la palabra nos dice que sus discípulos estaban enojados, ¿verdad?, molestos, porque ese perfume se estaba malgastando según ellos, ¿verdad? Y el dinero, Judas dijo que el dinero que se había gastado en ese perfume se podía haber gastado para el cuidado de los pobres. Entonces el Señor Jesucristo le dice que María ha hecho, ¿verdad?, una buena obra, lo ha ungido, y para ese momento en que él va a ir, ¿verdad?, a la muerte, ya ella le ha ungido con ese perfume, y que los pobres siempre iban a estar entre nosotros, pero que a él no lo íbamos a tener siempre. Entonces Judas estaba molesto porque él era un ladrón y él agarraba, ¿verdad?, de lo que se guardaba en la bolsa para las necesidades que había. Él sustraía dinero y robaba. Entonces, aparte de ser un traidor, era ladrón. Y no sabemos muchas cosas que él era, ¿verdad?, porque la Biblia no nos habla mucho de su carácter,
pero si analizamos el carácter de un traidor, puede ser a causa de la envidia, a causa, ¿verdad?, del odio y a causa de muchas cosas que tienen un trasfondo en su carácter y en su forma de ser. Son personas, ¿verdad?, que no son leales, no conocen el sentido de la lealtad y débiles porque se dejan llevar, ¿verdad?, por las circunstancias y no piensan en terceras personas. Son egoístas, ¿verdad?, ególatras, piensan en sí mismos, en su bienestar y en su gozo propio. Bueno, entonces vemos que en el capítulo 12 pasa esto de cuando María, ¿verdad?, derrama sobre el Señor el perfume. También vemos en el capítulo 13, ¿verdad?, que también Él está conviviendo con sus discípulos y Él les va, ¿verdad?, a lavar sus pies en señal de servidumbre, de hacerse humilde ante ellos, siendo Jesús el Hijo de Dios. Él se hace humilde y les lava sus pies a sus discípulos. Entonces, qué maravilloso y qué hermoso es ver la humildad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hacia ellos, el amor que tenía por ellos, ¿verdad? Mas, sin embargo, vemos que Pedro no quiere que Jesús le lave sus pies porque dice que no quiere. Y el Señor le dice que si no lo hace, él no tendrá parte con él. Entonces, ¿verdad?, le dice que bien, los que están, ellos están todos limpios, que nada más tienen necesidad de limpiar sus pies. Y dice, pero no todos. Él sabía que uno de ellos, ¿verdad?, era el traidor, que era Judas Iscariote, y lo iba a entregar. Entonces vemos qué triste esta situación, ¿verdad?, que el Señor convivía con él y también les dice a sus discípulos, en algún momento Él les dice, el que moja su pan conmigo, el que come conmigo, ¿verdad? Y también vemos en el libro, ¿verdad?, de Salmos 41, nos habla también, ¿verdad? Voy a leer esta parte del Salmo 41, ¿verdad?, que nos dice así. Dice, en el Salmo 41, verso 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar, ¿verdad? Y dice, qué triste que Judas, ¿verdad?, comía con el Señor, convivía con el Señor, mas sin embargo, ¿verdad?, él comete este grave traición ante el Señor. Va con los sacerdotes y lo entrega al Señor ante el Sanedrín. Él hace trato con ellos de que le van a dar 30 monedas de plata, ¿verdad? Y va a entregar al Señor y le dice, al que yo besare, al que yo le dé un beso, ese es. Y entonces con un beso entrega al Señor y el Señor le dice, con un beso me entregas. Y todos vienen y atrapan al Señor, ¿verdad?, con palos, hacen un tumulto, se crea un caos y lo agarran. Y él dice, tanto tiempo que yo estuve enseñando entre ustedes y nunca me agarraron ahí. Y para el Señor fue dolorosa la traición de Judas, porque el Señor amaba a todos, a sus discípulos, ¿verdad? Y sabemos que si Judas se hubiera arrepentido verdaderamente y hubiera, ¿verdad?, enderezado su camino, el Señor es grande en misericordia. Dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿verdad?, siempre hay una oportunidad para el pecador que se arrepiente, sinceramente genuino, y deja de hacer el mal. Porque no tiene chiste que te arrepientas en un momento y vuelvas a cometer el mismo pecado. En este caso estamos hablando de la traición, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de pecado. Entonces el hombre tiene que enderezar su camino si verdaderamente se arrepiente. Ahora, es muy triste, ¿verdad?, cuando es una pareja la que te engaña, la que te comete traición, que duerme contigo, te abraza, te besa, cuando en otro lado, ¿verdad?, se está viendo con alguien más y también le dice que le ama y que le quiere y crea un sinfín de mentiras alrededor de la situación por la misma traición. La traición acarrea muchas cosas, ¿verdad? Mentiras, intrigas,
dolor, celos, ¿verdad? Porque la persona que está siendo traicionada y ya tiene la sospecha, sufre de inseguridades y de celos. Esto es hablando de la pareja y se deshacen familias a causa de la traición. Pero también vemos que hay, ¿verdad? Otro tipo de traición que es entre amistades, entre amigas o amigos. Cuando uno crea un confidente, ¿verdad? Un amigo, su hermano, uno le confía cosas que no le confía a uno a todo mundo. Y esta persona, ¿verdad? En algún momento divulga todo lo que tú le has dicho en una manera en que te difama y crea vergüenza en ti, porque son cosas íntimas que tú no querías que nadie supiera. Y es muy doloroso, yo lo digo por experiencia, yo he sufrido ese tipo de traición también. Pero le doy gracias a Dios porque me ha dado, ¿verdad? Esa gracia para poder perdonar, pero viene de Él, no de mí, porque realmente para el ser humano perdonar es muy difícil y pedir perdón sobre todo mucho más, ¿verdad? Humillarse es también muy difícil. Pero vemos también, ¿verdad?, que ese es un tipo de traición entre amigos. También existe la traición entre hermanos y hermanas o familiares, tíos, primos, ¿verdad? Que también tú les quieres, les amas y por el lazo de sangre piensas que no te van a traicionar. Y en algún momento también tú haces confidencias o hablas alguna cosa pensando que ellos no van a divulgar eso a otra persona de la que tú estás comentando algo y cambian totalmente, ¿verdad? Toda esa versión que tú dijiste, ya no la dicen como tú habías dicho, ya le echan un poquito de más y cambian todo. Y se crean entonces malos entendidos y a veces las familias, ¿verdad? Se distancian a causa de un chisme, por causa de un traidor, porque ese es un tipo de traición también. Cuando alguien te dice, te estoy diciendo esto, pero por favor no quisiera que la persona de la cual yo te estoy diciendo esto se sepa porque no quiero tener problemas o crear unos conflictos, ¿verdad? O hacerle sentir mal. Y entonces, ¿verdad? Existe también ese tipo de traición entre familiares. Y así sucesivamente, también en el trabajo pueden surgir traiciones por parte de los compañeros de trabajo que a veces te ven que tienes gracia delante de tu jefe y estás surgiendo y subiendo peldaños para llegar a una posición excelente. Y hay siempre alguien que no está contento y que va a traicionarte y que va tal vez a hablar cosas y a crear también intrigas de alguna manera en que tú no logres llegar al puesto en que tú ya vas caminando hacia él. Y ese es un tipo de traición y hay muchas diferentes formas de traición. Pero aquí el punto es que estamos analizando, ¿verdad? Este hombre que nos da ejemplo la Biblia de lo que es un traidor, de Judas Iscariote, ¿verdad? Y vemos también en el libro de Mateo, en el capítulo 27, ¿verdad? Nos habla, dice así. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí vemos la manera en que él se arrepiente, va y devuelve las piezas de plata, ¿verdad? Y a ellos no les importa, porque ellos ya habían logrado su cometido, tener a nuestro Señor Jesucristo en su posesión, ¿verdad? Y vemos qué triste esta situación.
Y qué doloroso para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hubiera sido menos doloroso si Judas se hubiera arrepentido y hubiera enderezado su camino. No se hubiera quitado la vida y hubiera caminado lo último que le quedaba en su vida, arrepentido y caminando, ¿verdad? Haciendo méritos de arrepentimiento. Y él hubiera tenido, ¿verdad? Un mejor fin. Y el Señor, aunque había sido entregado por él, hubiera sentido alivio al saber que él se arrepintió de verdad, de corazón, genuinamente. Pero estaba escrito pues, que él iba a ser, ¿verdad?, el que iba a entregar al Señor. Pero el Señor, ¿verdad?, siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y de enderezar nuestros caminos. Si en algún momento tú has traicionado a alguien, ¿verdad?, y verdaderamente tu conciencia no te deja en paz, y quieres enderezar tu camino, ¿verdad? Pide perdón a la persona que tú traicionaste y endereza tu camino y no vuelvas a traicionar jamás, para que puedas terminar tus días en paz. El Señor es perdonador y te dará el perdón, ¿verdad? Si es un genuino arrepentimiento. Y la persona a la cual tú has traicionado tal vez te perdone, ¿verdad? Y puedas tú estar en paz. Aun si la persona a la que has traicionado no te perdona, Dios te da el perdón. Ahora, si tú has sido traicionada o traicionado, alguien, ¿verdad?, te lastimó tu corazón con esa traición, cualquier tipo que haya sido un familiar, un esposo, esposa o un hermano o alguna persona en el trabajo, yo te recomiendo humildemente, por experiencia propia, que perdones, porque el perdón te va a hacer, ¿verdad?, vivir en paz. Porque no es que al que perdonas tú le vas a hacer feliz, no, vas a ser feliz tú mismo, vas a crearte una paz y una alegría en tu corazón al saber que fuiste capaz de perdonar, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que seamos perdonadores como Él es. Ay, discúlpenme, es que a veces, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Estamos en medio de una grabación y entran llamadas de teléfono y bueno, es penoso. Me da mucha pena, me disculpo, ¿verdad? Que haya sonado ahorita el teléfono cuando yo esté dando, ¿verdad? Casi lo último final de esta plática. Entonces, qué maravilloso es, ¿verdad? Vuelvo al tema, que tú puedas perdonar y vivir en paz. Porque el perdón nos da alivio a nosotros. Yo te puedo decir que las personas que a mí en algún momento, ¿verdad?, cometieron traición hacia en contra mía, yo les miro con amor y yo, ¿verdad?, me olvidé de esa situación. La traigo al tema porque sé que yo lo he vivido y que ha sido una experiencia, ¿verdad? Eh, buena dentro de todo lo malo que fue, buena porque yo pude perdonar y vivo feliz, vivo alegre y espero que tú logres perdonar si alguien cometió una traición en tu contra. Y asimismo, ¿verdad? Pensemos dos veces antes de cometer una traición para no lastimar a otros y no lastimarnos a nosotros mismos, porque la traición no te va a dejar vivir en paz. Porque por mucho que digas que no te importa haberle hecho esto o aquello a la persona, al final vas a tener siempre tu cargo de conciencia y no vas a dormir tranquilo. Porque la traición crea mentira, ¿verdad? Crea odio, crea rencor, crea amargura en otros y en ti mismo. Así que en este día te ruego que perdones tanto al que te traicionó y tú si traicionaste pide perdón. Y estemos todos en paz. Es tiempo, ¿verdad?, de vivir una vida tranquila, lejos de toda mala obra. Y quise traer este tema y quise poner de ejemplo a Judas Iscariote, que es el mejor ejemplo que tenemos, ¿verdad?, de la traición. Y, y bueno, también el enemigo de las almas es un traidor. Él es padre de mentira, pero también es un traidor, ¿verdad? Que él hizo también un trabajo muy sucio allá en el cielo, ¿verdad? Cuando él engaña a los ángeles. Y
traiciona a nuestro Dios. Pero también ya estaba escrito de él, ¿verdad? Siempre todo ya está escrito en la palabra. Y vemos nosotros, ¿verdad? Que él también, su fin le espera y es un fin muy triste, pero pues él no se quiere ir solo y por eso usa a las personas. No te dejes usar por el enemigo, que, ¿verdad? El Señor es misericordioso, como te repito, y es bueno y siempre nos da una oportunidad para enderezar nuestro camino. Que tengas un buen día, que Dios te bendiga. Si te gustó este video, compártelo, ¿verdad? Si te gustó, dale un like. El canal es pequeño, pero están los que tienen que estar. Dios te bendiga, te mando un beso, un abrazo. Tu hermana María Maza estará contigo en un siguiente video compartiendo la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Bye.